Bienvenidos a una nueva clase de ahora llamado El Rincón de Python. Básicamente acabo de cambiar el nombre, hice el rebranding del canal, así que de ahora en adelante vamos a llamarnos así. Me parece que es un buen nombre, un poco para ubicarnos, porque por mi nombre no me iba a encontrar nadie, salvo que vengan de LinkedIn y este tipo de cosas y sepan un poco de lo que yo hago en general más allá de YouTube, pero en cuestiones de YouTube me parece que tiene más sentido poner esto. Así que bueno, bienvenidos al Rincón de Python. Espero acordarme de decirlo en todos los videos, aunque probablemente no. Pero vamos a arrancar, o mejor dicho, continuar con todo lo que venía haciendo programación orientada a objetos, ¿sí? Pero antes de explicar el tema de hoy, vamos a hacer un pequeño refactor en nuestro código para dejarlo preparado para las cosas que voy a explicar. Así que bueno, lo que quiero hacer es que person Thomas ahora va a ser un person y no un diccionario como lo había explicado en la clase anterior, en donde la idea era principalmente explicar la diferencia, ¿no? Pero ahora quiero que los dos sean person por lo que vamos a ver. Así que voy a hacerlo a mano, ¿sí? Vamos a venir acá y poner person Thomas es igual a person. Y acá me voy a llevar Thomas, Thompson y 1995. Bien, voy a borrar esta parte. Y en lo que viene siendo el full name de Person Thomas, lo vamos a hacer igual que el de Maxwell. Y por un tema de orden voy a llevar a esto Control Shift abajo. Voy a llevarlo ahí abajo para que primero aparezca Maxwell y después Thomas. Voy a poner person Thomas. Full name. Si no saben qué está pasando acá, por qué está este código y demás, vean el video anterior donde explico los principios de la programación orientada a objetos, qué es una clase y qué es un objeto en sí, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo y ahora vamos a tener Maxwell Thompson y Thomas Thompson. Perfecto. Buenísimo. Ya tenemos el ejemplo preparado para lo que les quiero mostrar. Así que bueno, lo quise hacer en vivo y no por detrás porque quiero que a medida que yo vaya escribiendo el código, ustedes también me sigan a mí, ¿sí? Que es la razón por la cual no muestro código entero y lo explico, sino que lo creo con ustedes, ¿no? Porque esa es la forma en que a mí también me sirvió cuando vi este tipo de tutoriales para poder aprender, ¿no? Aprender haciendo. Uno va copiando las cosas que ve en el tutorial y va como asimilándolo. Hay un proceso mental en el medio y está bueno. Por supuesto, ustedes siempre son libres de agarrar y después mirar el repositorio de Python Practices y copiar el código. Aunque este puntualmente no lo van a tener, este sí lo tienen que copiar, pero sí hay un montón de ejemplos de programación orientada a objetos, ¿no? Así que bueno, ahora sí vamos a nuestro querido PPT, el Google Slide que armé. Y en principio tenemos cuatro características principales, ¿sí? De lo que es la programación orientada a objetos. Vamos a hacer un video por cada uno. Hoy vamos a hacer herencia, ¿sí? Así que bueno, las cuatro características son herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulación. Ojo con este tema, porque suelen ser preguntas de entrevista. Especialmente cuál es la diferencia entre abstracción y encapsulación, cuál es la diferencia entre herencia y polimorfismo, por qué uno usa herencia, por qué es necesario polimorfismo. Hay un montón de preguntas que se pueden hacer acerca de esto y es una de las cosas más preguntadas en entrevistas técnicas, al menos a nivel básico, de lo que es desarrollo en Python, ¿sí? Y esto aplica en cualquier nivel de desarrollo, ¿sí? Tanto los seniors como los juniors tienen que conocer estas cosas porque son súper esenciales, ¿sí? Así que los videos que van a venir de ahora en adelante, igual ya lo vengo haciendo un poco desde los otros dos que vinieron de programación orientada a objetos. Estoy siendo muy detallista y me estoy parando sobre cada concepto. Pónganme en 1.5 si la velocidad no los termine de convencer, no pasa nada. Pero lo importante es que se entienda bien cuáles son las características principales y los conceptos para que ustedes puedan aplicarlo y además en las entrevistas es muy motivo de evaluación, ¿no? Así que bueno, herencia. Les voy a leer. La herencia permite que una clase herede, valga la redundancia, atributos y métodos de otra clase. La clase que hereda se llama subclase o clase derivada y la clase de la que se hereda se llama superclase o clase base, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una clase persona, ¿sí? La subclase, tenemos una clase persona y una clase empleado. La clase empleado hereda de persona. Entonces, la clase persona, la subclase es empleado
Y de la clase empleado, la clase padre es persona, ¿se entiende? Esa sería la nomenclatura, la forma de la denominación. Bien, la herencia permite la reutilización de código y la creación de jerarquías de clases que reflejan la relación entre los objetos del mundo real. Bueno, esto es importantísimo por obvias razones, ¿no? Porque al poder tener una jerarquía de clases, que es lo que nos permite la herencia, ¿no? Podemos evitar código repetitivo, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que vamos a trabajar bastante ahora, nosotros en este momento tenemos persona, ¿sí? Tenemos la clase persona. Fíjense que si yo vengo acá, ustedes tienen la clase person, ¿sí? Lo vamos a hacer todo en inglés. Esa persona tiene first name, o sea, primer nombre, apellido y el año de nacimiento, ¿sí? Tiene este método que es el full name, perfecto. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear una clase empleado, ¿sí? Vamos a borrar este full name para evitar la confusión, que era lo que estaba usando el diccionario de Thomas y ya no existe. Y acá vamos a escribir class, esto sería employee, ¿sí? Y acá adentro, para crear un empleado, nosotros necesitaríamos en principio los mismos atributos que tenemos en persona, ¿sí? Que es el first name, last name y year of birth. Y además necesitaríamos también lo que viene siendo, bueno, full name para saber el nombre completo del empleado. E incluso también podríamos necesitar más atributos más propios del empleado, como puede ser el salario, ¿no? Entonces, en principio tendríamos que crear un constructor, ¿no? Y ese constructor tendría que tener las mismas cosas que esto. Y acá tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Y después para nuevos valores, por ejemplo, queremos el salary también. Entonces acá tendríamos que hacer self salary es igual a salary, ¿no? Y acá podríamos escribir full name y podríamos hacer lo mismo, ¿no? Y ahí tendríamos un employee que tranquilamente podríamos crear algo como, vamos a borrar esto que está acá, y hacer employee Maxwell, ¿no? Y tendríamos que crear un employee y pasarle todos estos atributos. Y también habría que pasarle el salario. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, vamos a ponerlo en dólares, ¿no? $1.500 salario mensual, ¿no? Por poner un número. Bien, ahora el tema es el siguiente, ¿no? Nosotros también podríamos venir y hacer, por ejemplo, employee Maxwell.fullName y nos devolvería lo mismo. Esto tendríamos que meterlo en un print. Y de esta manera, si nosotros corremos el programa, tendríamos Maxwell Thompson. Perfecto. Buenísimo. El tema es el siguiente. No estamos implementando nada de herencia acá, ¿sí? Y eso nos obliga a tener que repetir un montón de código por todos lados. Miremos el ejemplo de cómo está acá. Fíjense, acá tenemos empleado persona, o sea, hereda de persona. Fíjense que para heredar una clase lo que hace es, entre paréntesis, meter a la otra clase, ¿sí? La hereda, o sea, empleado hereda de persona. Y acá en el constructor tendríamos que seguir poniendo la misma información, pero acá está el salario, ¿sí? Y acá hay una palabra que es una palabra reservada de Python que se llama super y es como una función. Y este super lo que hace es llamar a la función, o sea, el método del padre, ¿sí? Que en nuestro caso sería persona. Entonces, este super es lo equivalente a nuestra clase, sería como el self, pero de la clase que estamos heredando, ¿sí? Entonces, en vez de este super, nosotros podríamos poner persona.init y tendríamos el mismo resultado, pero bueno, por un tema de estructura y de cómo trabaja el tema de la herencia, necesitamos poner super, así. Entonces, fíjense, llama al init y le pone nombre y edad, que esto es lo mismo que poner persona en una nueva instancia de persona, nombre y edad, porque es lo que se lleva acá. Y fíjense que acá abajo está el salary, ¿no? Y después, bueno, acá hay un super presentarse, ¿sí? Que lo que hace es levantar la información. Y esto que está acá abajo, soy un empleado y mi salario, bla, bla, bla. Esto es más polimorfismo, lo vamos a ver más adelante. Igual está un poco como ejemplo para entender que también se pueden heredar, o sea, tanto los atributos como los métodos. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a venir acá y en principio vamos a decirle que employee hereda de persona, de person en nuestro caso. Y este init que dice, fíjense el error que dice, la llamada del init de la superclase está perdido, no se encuentra, ¿no? Bueno, eso es porque justamente una de las cosas obligatorias en el momento en que nosotros heredamos de una clase es su constructor. Entonces, sí o sí nosotros necesitamos agregarlo. Esto está bien porque necesitamos todos los parámetros como siempre, pero acá vamos a escribir super.init. Y acá le vamos a pasar todos los valores que le estábamos pasando por parámetro, ¿sí? Y eso nos ahorra toda esta información que está acá, ¿sí? Dejándonos solamente con el valor que nosotros queremos, que es el salario. Perfecto. Hay un detalle más. Full name, que es un método que nosotros estamos repitiendo acá, podríamos no repetirlo. Podríamos simplemente dejarlo así. E igual esto seguiría siendo válido. Voy a hacer un control del tele para que me deje de llorar con las advertencias del formato. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a borrar toda esta información, porque ya no nos hace falta. Bueno, no, solo este, porque también queremos crear el de Thomas. Y fíjense lo siguiente acá. Employee Maxwell sigue siendo un objeto de tipo employee, ¿sí? Que tiene todos los atributos, pero además tiene la función que hereda directamente de person, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos hacer tranquilamente lo siguiente, no solo poner el full name, sino también podríamos decir salary, porque esto viene de employee, y también podríamos hacer first name, que técnicamente ustedes me van a decir, bueno, pero vos lo pasaste por parámetros, sí, pero en ningún momento le pasé self acá dentro de employee, ¿no? En ningún momento generé este first name. ¿Por qué? Porque eso lo hizo nuestra clase padre, ¿sí? Y lo hace porque nosotros estamos llamando a super, o sea, estamos llamando al self de la clase padre. Sería como a la clase en sí misma y al método init, que es el que está levantando toda la información. Entonces le pasamos los parámetros y de esa manera estamos inicializando, o sea, creando toda esta información. Entonces, cuando nosotros corramos esto, fíjense que va a decir Maxwell Thompson, 1500 y Maxwell, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el full name, porque tenemos el salary y porque tenemos el first name. Fíjense, voy a mostrarles una cosa, no tendría que haber eliminado, voy a evitar, voy a hacer control Z para que volver a tener esto, ¿sí? Voy a poner un break acá, ¿sí? Les voy a mostrar por debug cómo está funcionando esto. Vamos a hacer un debug. Y quiero que vean los objetos. Voy a eliminar estas cosas que ya no sirven. Fíjense lo siguiente. Voy a hacer zoom. Fíjense, acá tenemos un employee, tenemos un person. Acá se vería mejor, ¿no? Employee, person y person, ¿no? Fijémonos en estos dos. Maxwell es person y ¿qué tiene? First name, last name y Herbert. ¿Ven? Tiene estos tres atributos. Perfecto. También adentro tiene los métodos, pero no los podemos estar viendo acá. No sé si se ven acá. No, no se ven. Bueno, no importa. Vamos a employee. Fíjense que employee tiene first name, last name, salary y Herbert. Fíjense que toda esta información es la misma, ¿sí? Pero tenemos a salary incluido. Y nosotros en ningún momento le pedimos a employee explícitamente que agregue estos valores, ¿no? Llamamos al super del constructor de la clase padre y ahí hizo todo. Así que de esa manera nosotros podemos trabajar la herencia y es importantísimo que lo hagan porque nos evita un montón de código repetido y además también control. Porque si nosotros ahora, voy a matar el programa, si nosotros ahora vamos y decimos, bueno, quiero cambiar el valor de first name y, no sé, agregarle, no sé, vamos a agregarle un string acá, que sea señor, ¿no? Aunque no tiene mucho sentido porque puede ser señor o señora, pero bueno, supongamos que ponemos señor. Entonces ahora le agregamos un string acá, todos los, bueno, con el full name lo vamos a ver, ¿no? Pero todos los objetos que hereden de la clase person van a tener una modificación en el first name, ¿sí? Entonces ejecutamos y ahora nos va a decir señor Maxwell Thompson, ¿sí? Tendría que haber agregado un espacio acá. Vamos a volver a ejecutar para que quede bien. Señor Maxwell Thompson, ¿sí?
Entonces, de esa manera nosotros podríamos incluso crear métodos acá en Person que interactúen con la información que tenemos acá, no con con la información de los hijos, muy importante, porque Person no tiene alcance, o sea, una clase padre no tiene alcance de sus subclases, ¿sí? Importantísimo. En cambio, una clase hijo sí tiene alcance de sus clases padres porque, bueno, hereda. Pero la clase padre no sabe que la están heredando, ¿sí? Por lo cual, si acá en Person quisiéramos traernos salary, no podemos porque esa información no existe para Person. Sin embargo, bueno, en employee sí podemos hacer lo que queramos en contexto de recibir información de Person, modificarla y demás. En fin, fue una clase larga, pero me parece que cubrí todo lo que tiene que ver con herencia. Espero que les haya gustado y nos vemos en las siguientes.